Bienvenidos a todos a la reunión de inducción de laboratorios virtuales para este segundo semestre. Es un gusto contar con su participación. En la agenda de esta reunión veremos dos temas. Iniciaremos con la utilización de laboratorios remotos. En segundo lugar, veremos la planificación de clases para laboratorios a cargo del equipo del CITE UMG. Para iniciar, es necesario recordar que un laboratorio remoto permite la conexión de estudiantes y docentes a computadoras reales de los campus de la universidad desde cualquier lugar o dispositivo. Como se recordarán, para utilizar el laboratorio remoto, los usuarios deben ser invitados y aceptar la invitación por correo electrónico. En el caso de los docentes nuevos del laboratorio, recibirán la invitación en su correo institucional. Los docentes que ya han utilizado el laboratorio en el semestre anterior no recibirán la invitación. En este caso deben usar la misma cuenta. Para los estudiantes, todos recibirán una nueva invitación, ya sea que sean nuevos en el laboratorio o hayan estado en el semestre anterior, deben recibir la invitación y aceptarla para poder iniciar a utilizar el laboratorio. Si un estudiante no recibe la invitación, debe escribir a la cuenta de soporte Lab virtual. Por último, los usuarios que ya tienen instalada la aplicación de escritorio solo deben aceptar la invitación y con esto podrán empezar a utilizar el laboratorio. Los canales de comunicación para soporte. Pueden escribir al correo soportelabvirtual@miumg.edu.gt o bien comunicarse al PBX de la universidad a la extensión 1137 de lunes a viernes en horarios hábiles o bien en el horario extendido de WhatsApp, donde se atenderán solo mensajes en horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche, sábados de 7 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora veremos el ingreso al laboratorio y el cambio en el software para este semestre. Inicialmente, los estudiantes y docentes nuevos del laboratorio recibirán la invitación en su cuenta de correo electrónico. Desde la plataforma Splashtop. El asunto del correo es una invitación a unirse al equipo de trabajo. El primer paso es aceptar la invitación y esperar el mensaje de bienvenida por parte de la plataforma Splashtop. Seguidamente, iniciar sesión en el sistema SSO, asegurándose de utilizar el correo y contraseña de estudiante o bien de docente de mi UMG. Otras cuentas de correo no funcionarán en esta plataforma. Al iniciar sesión, si es la primera vez, la plataforma le mostrará la opción para descargar la aplicación de negocios. Es la opción que se encuentra del lado izquierdo en color morado. Si ya tienen instalada la aplicación, esta no será necesario que se vuelva a descargar e instalarla. Adicionalmente, en el correo se encontrará información adicional de cómo instalar la aplicación en otros dispositivos. Al instalar la aplicación, se creará un acceso directo en el escritorio. Al abrirlo, se deberá seleccionar la opción Inicio de sesión único, luego ingresar el correo de mi UMG e iniciar sesión. En ese momento se abrirá el navegador web y se debe ingresar nuevamente el correo de mi UMG. Otras cuentas de correo electrónico personales no funcionarán. En ese momento
Si todo es correcto, se abrirá la aplicación con el listado de equipos en color azul. Estos equipos están disponibles para utilizarlos. Al hacer doble clic en cada uno de los equipos se solicitará la contraseña de ese equipo. Y en este caso la contraseña es UMG21 con letras minúsculas. Hemos actualizado la suite de Adobe a la versión 2021 y la suite de Autodesk a la versión 2022. Para utilizar la suite Adobe es necesario contar con una cuenta gratuita de Adobe o iniciar sesión con la cuenta de mi UMG. Estas cuentas tienen 2 GB de almacenamiento en la nube de Adobe, en Creative Cloud. Al ingresar la cuenta, todas las aplicaciones estarán listas para su uso. Al iniciar las aplicaciones es posible que salga alguna información de bienvenida y bastará con cerrar estas pequeñas ventanas que nos dan las novedades para poder utilizar la aplicación. Es importante que al finalizar la clase de laboratorio, cada estudiante o cada usuario cierre la sesión de su cuenta de Adobe que utilizó en las aplicaciones. Para esto, debe ir a la opción Ayuda de cualquiera de las aplicaciones y dar clic en la opción Cerrar sesión y posteriormente en el botón Cerrar sesión de Adobe. Nuestra recomendación es reiniciar la computadora del laboratorio, dado que se borrarán todos los documentos personales, el historial de navegación, así como se cerrarán todas las sesiones que se hayan abierto como de correo electrónico en los equipos. Recordarán que las máquinas de laboratorio no guardan los archivos personales y se restablecen al estado original cada vez que se reinicia o se apaga el equipo.
Bienvenidos. Hoy vamos a platicar un poquito sobre la planificación para los laboratorios remotos y esperamos que esta información les sea de utilidad. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando hablamos de planificación para las clases en los laboratorios remotos, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos que son los que vamos a tratar en esta videoconferencia. Primero que nada, recordemos que el tener un laboratorio ofrece una experiencia y una oportunidad para que los estudiantes experimenten directamente con el mundo real, utilizando herramientas, software o equipos especializados, que es el caso de nosotros. Así que tenemos que sentirnos pues muy contentos y dichosos, la verdad, de tener esta posibilidad de que los estudiantes trabajen en los laboratorios. Hace un tiempo, un informe de una Academia Nacional de Ciencias Mundial del Consejo Británico y de Ciencia y Tecnología indica que el trabajo en laboratorio práctico es la esencia de todas las ciencias y debería de estar en el centro del aprendizaje, específicamente cuando se refiere a la práctica. Es por ello que en los laboratorios la innovación es uno de los aspectos primordiales para poder trabajar de manera concreta. Es una oportunidad en donde los docentes tienen que trabajar y centrarse en las habilidades intelectuales y la comprensión de los estudiantes. Los maestros de los laboratorios deberían de estar enfocados precisamente en cómo gestionar para sus estudiantes las planificaciones, los materiales, las actividades y especialmente la evaluación para poder apoyarlos de manera adecuada. Como decimos, las experiencias en los laboratorios permiten entonces no solo generar estas oportunidades de aprendizaje global, sino que poner en práctica los equipos, el software, las herramientas, trabajar con los elementos de innovación, las habilidades que tienen los estudiantes y tomar en cuenta que los procedimientos que sigamos deben de determinar el éxito o el fracaso de cada una de las actividades. Algunos de los laboratorios podemos trabajar en ellos, pues algunas simulaciones, secuencias de actividades, podemos hacer ejercicios prácticos, pero todas estas actividades o lo que se gestiona en un laboratorio principalmente está dirigido hacia promover habilidades del pensamiento en los estudiantes, es decir, tener en cuenta que ellos van a recoger ciertos datos, pueden ser fenómenos, situaciones, problemáticas y trabajar de manera adecuada para encontrar una solución. De esta forma, los estudiantes que trabajan en un laboratorio y lo hacen de manera adecuada van a obtener resultados exitosos. Tengamos en cuenta entonces que en el laboratorio remoto el docente necesita planear los temas con antelación. Debe de enfocarse en cómo trabajar estos temas, qué es lo más importante que debe enfatizar en cada uno de los cursos que está enseñando y trasladar las actividades y los productos que desea que los estudiantes desarrollen. No se trata solamente de utilizar la misma planificación que tenemos cuando damos una clase que no utiliza laboratorio, sino se trata de recopilar aquella información necesaria e importante que requieren los estudiantes poner en práctica. Entonces, debemos de controlar cómo los estudiantes van a trabajar, cómo accesan a los laboratorios, toda la parte práctica donde ellos van a poder utilizar los programas o el software específico que los docentes ya han planeado también con antelación. Es importante además ofrecer las oportunidades de experimentación en cada uno de los laboratorios y que los estudiantes se beneficien con esa práctica. Además, que encuentren situaciones de éxito. Recordemos que una situación de éxito es aquella en la que los estudiantes pueden controlar lo que están haciendo y tener un resultado adecuado. Si nosotros como docentes no tenemos una actividad en la que los estudiantes puedan comprobar algo o realizar una actividad concreta, lógicamente puede ser que encontremos estudiantes desmotivados porque los laboratorios pueden ser, tal vez en algún caso, una réplica de una clase virtual o de una clase tradicional y eso es lo que tenemos que evitar. Por ello,
es necesario que integremos creatividad e innovación en cada una de las experiencias en los laboratorios. Una escuela en Santa Catarina, Brasil, de la Universidad Federal de ese país, comenta que solamente el 7% de las escuelas, en un estudio que ellos hicieron, ofrece laboratorios de ciencias para los estudiantes, y este es un estudio llevado a cabo en América Latina. Esto indica que la oportunidad que tenemos al trabajar con los laboratorios es única. Por ende, es necesario tener en cuenta que debemos de familiarizarnos primero con los conocimientos previos, es decir, a los estudiantes otorgarles la oportunidad de revisar qué es lo que están aprendiendo, cuál es la meta principal, cuál es la competencia y los indicadores a los cuales nosotros como docentes los vamos a guiar. Debemos de tener en cuenta que una conexión con las áreas prácticas se debe de dar por parte del docente cuando planifica. De ahí la importancia de lo que hoy vamos a hablar, cómo planificar una experiencia en laboratorio exitosa. Recordemos optimizar el tiempo de los estudiantes en las plataformas o en las clases que van a tener en los laboratorios, así como el uso de los materiales específicos que también tenemos que planear con antelación. Es importante que a veces se da el uso incorrecto de los equipos y los programas, y esto afecta, como decíamos, primordialmente en la respuesta y la motivación de los estudiantes y sobre todo en cómo aprenden y el éxito que van a tener en la vida real. Por ello es importante establecer una metodología de trabajo específica que no va a ser la misma de una clase virtual normal o una clase tradicional, menos de una clase presencial. Al tener una metodología específica, se va a crear un hábito y los estudiantes van a aprender cómo deben de trabajar en un laboratorio, haciendo uso adecuado de los equipos, de los programas, pero sobre todo siguiendo las instrucciones de cada uno de sus docentes. Por ello es que los docentes deben de también poseer conocimientos y habilidades en las tecnologías informáticas actuales. No solo se trata de que tenga el control del conocimiento de su materia o del área que está enseñando, sino específicamente trabajar con cómo funcionan los equipos, qué tiene que hacer el estudiante, proponer una serie de ejercicios en los cuales ellos puedan hacer uso de esas habilidades y ponerlas en práctica. La reproductibilidad de los experimentos es importante para que ellos sepan que cuando estén en el campo real o aún trabajando en línea, ellos pueden trabajar en simultáneo y encontrar resultados exitosos cuando hacen sus actividades. Nosotros como docentes entonces debemos primordialmente fomentar el aprendizaje de tipo constructivista, es decir, el estudiante aprende haciendo. Es la única manera y la más adecuada que se ha sabido desde hace mucho tiempo, y teniendo la gran oportunidad de tener laboratorios, trabajar en red y trabajar a distancia, pues tenemos esta capacidad de fomentar el análisis y el pensamiento crítico en los estudiantes. Una de las funciones más importantes en los laboratorios virtuales en el área pedagógica es que permite precisamente eso, asimilar los conceptos, leyes o fenómenos con el fin de que se aprenda de manera práctica, otorgar posibles respuestas, soluciones a experimentos, soluciones a fórmulas, a pasos concretos específicos, y vamos a tener entonces una predicción y verificación de los datos. Es decir, se requiere entonces que los docentes aprendamos a trabajar de manera adecuada, aún en un laboratorio en el cual no estamos de manera presencial, sino a distancia. Por ello, los experimentos, por ejemplo, o las actividades que se van a desarrollar deben de controlarse desde la planificación. Es ahí donde los estudiantes y los docentes encuentran la forma de cómo hacer esta conexión con los contenidos. Ahora, vamos a ver ya específicamente cómo hacer para que en una planificación normal nosotros podamos integrar el área de los laboratorios, cómo planificar para hacer una clase en un laboratorio.
Primero que nada, debemos establecer la meta de aprendizaje que generalmente se ha distribuido en las semanas del curso. Recordemos que cada una de las semanas tiene que ir, primordialmente se aconseja que se vaya de lo individual o de lo singular a lo particular, para que los estudiantes aprendan desde un inicio, sobre todo en los primeros años de las carreras, que las situaciones pueden ser controladas y que todo tiene un escalonamiento, es decir, aprendemos con las cosas más sencillas primero para ir trabajando ya con las más complicadas posteriormente. ¿Cómo hacemos para trasladar esa idea a la acción ya en el formato del plan, de la guía de trabajo? Pues vamos a trabajar con el tema, como decíamos, de cada semana, y primero que nada, pues tenemos una gran meta o una gran competencia macro que es la que nos genera el curso, pero en cada una de las semanas tenemos también competencias o indicadores de logro que nos llevan a generar lo que se ha planteado para el curso. Entonces, se plantea una competencia cuando tenemos una acción, un contenido y una condición. La acción es un verbo que generalmente se escribe en tercera persona singular y evitamos escribir o utilizar verbos, por ejemplo, como conocer, porque es un verbo no medible. Entonces, siempre utilicemos los verbos de lo que el estudiante va a desarrollar por medio de esta clase. Como decíamos, aquí es importante recordar que los verbos van también de lo singular a lo particular, a lo general. Es decir, puede ser que una competencia sea solo a un nivel muy primario, podríamos decir, cuando solo identifica algo, describe, ¿verdad? Visualiza, pero ya cuando estamos en las etapas de hacer más ejercicios o más, actividades que requieren del pensamiento crítico, entonces se le crea, experimenta, desarrolla, ¿verdad? O resuelve. Entonces, la acción es importantísima que recordemos que debe de estar coordinada con un verbo adecuado. Para ello, vamos a otorgarles unas listas de verbos en los cuales ustedes pueden encontrar los verbos clasificados de acuerdo a la taxonomía de Bloom o puede ser la de Marzano, pero Bloom tal vez es el más específico porque ya tiene los niveles del aprendizaje que todos los seres humanos tenemos, ¿verdad? Entonces ya ustedes toman el objetivo que ustedes consideren es el adecuado para esa meta de aprendizaje. Luego viene el contenido. El contenido es el tema que se está trabajando y es lo que se hace en concreto en este laboratorio. Luego la condición, que es bajo qué circunstancias o condiciones, lineamientos, se va a desarrollar esa experiencia de aprendizaje. Entonces, si ustedes se fijan aquí en el cuadro, tenemos que, podríamos decir, por ejemplo, si el nivel es solamente de conocimiento del estudiante, identifica estructuras de listas enlazadas en C++, de Python o Java, y abajo tengo bajo qué condiciones para el almacenamiento de objetos. Podríamos también agregar otros elementos, por ejemplo, por medio de la realización al final, ¿verdad? Por medio de la realización de ejercicios diversos. Y aquí a la derecha ustedes ven ya toda la competencia establecida o escrita. Es muy sencillo escribir las competencias porque se trata de que uno como docente se siente a pensar, analizar qué quiero yo que en esta clase, en esta semana mis estudiantes aprendan. Me voy entonces al foco central de la experiencia y es allí donde encuentro el verbo, que es tal vez lo que más cuesta a veces, pero es donde uno aprende a realizar esta como identificación, podemos decir, de en qué nivel quiero yo que mis estudiantes esta semana realicen los ejercicios. Y ya una vez determinado este nivel, es donde yo ya tengo la acción primero, que hacer concreto que es contenido o temas, y las condiciones, lineamientos y el contexto para poder generar mi competencia bien escrita. Recordemos algo además importante cuando estamos planificando. Todas las clases tienen estos 3 puntos, sean clases presenciales, virtuales o sean laboratorios, van a tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Lo que sucede con las clases remotas en el laboratorio es que debemos de tener en cuenta que
en la parte, por eso está aquí más grande el círculo del desarrollo, es donde los estudiantes van a generar el aprendizaje de manera práctica. Es allí donde se espera que haya un resultado de lo que se está realizando. Puede ser también una exposición, una generación del experimento, puede ser realizar la fórmula, encontrar el objetivo final y después tener un cierre. Entonces, el inicio definitivamente, como no estamos ahí en clase con los estudiantes, debe de ser un inicio muy breve en donde se le explica al estudiante de manera concreta qué tiene que hacer en esta clase y ya en las clases posteriores, cuando no es la primera o la segunda, pues tenemos que hacer un amarre, una conexión con la clase anterior. Entonces, ustedes pueden iniciar con alguna breve presentación. Se recomienda un video, por ejemplo, de ustedes mismos, donde digan, bueno, estamos trabajando sobre las fórmulas de, no sé, ¿verdad? De química que estamos trabajando esta semana y vamos a hacer una conexión con lo que revisamos las semanas anteriores en esta clase. Entonces, las instrucciones son las siguientes, o las pueden tener ustedes ya listas en el mismo programa, en el software que están utilizando o en otro documento a los cuales los estudiantes pues tengan el acceso preciso. Se recomienda utilizar la nube, como ya sabemos, y trabajar por medio del Drive, ¿verdad? O de la nube, en donde ustedes ya tienen todo el material, todas las instrucciones, y los estudiantes pueden acceder ahí a las carpetas de cada semana. En el desarrollo, entonces, es importante establecer pautas claras, precisas de lo que se tiene que hacer, cómo se debe de hacer, los procedimientos para la ejecución de un aprendizaje práctico de manera adecuada, profunda, en donde se pueda realizar esta experiencia de aprendizaje y se encuentre, como decíamos al inicio, el éxito. Posteriormente de esto, cuando ya los estudiantes tienen un resultado o inclusive puede ser un camino hacia algo que tienen que al final pues presentar, el cierre es donde los estudiantes dejan ya establecido hasta qué punto llevaron a la práctica en esta semana el aprendizaje. Y lo dejan ahí. Es importante que ustedes les provean los medios para que ellos dejen esos avances de alguna forma reportados y que ustedes tengan el acceso a los mismos para poder en la siguiente clase partir de ahí. Ahora que se utiliza mucho pues el aprendizaje por proyectos, por ejemplo, y sobre todo en estos cursos de laboratorio, se recomienda que inclusive, si es posible, ir pensando cómo incorporar en sus exámenes parciales o finales, sobre todo, el aprendizaje por proyectos para que los estudiantes que han utilizado la práctica en el laboratorio tengan la oportunidad de que ellos demuestren que han aprendido de manera práctica. Recordemos que una clase que tiene laboratorio no se puede evaluar la memoria, se tiene que evaluar precisamente la práctica. Entonces, qué mejor si tenemos la oportunidad de tener un laboratorio y de vivir este tipo de experiencia. Los estudiantes saben que de aquí depende su evaluación parcial y su evaluación final, van a poner mucho más interés, porque los experimentos, las actividades, los problemas que resuelvan van a tener un aprendizaje significativo y la oportunidad de poder pasar al siguiente nivel del aprendizaje y de la vida, que es esto de poner en práctica, de crear, que es el último nivel que el ser humano siempre nosotros como seres humanos aprendemos creando, ¿verdad? No aprendemos repitiendo de memoria, sino que creando. Por supuesto, los experimentos sí deben de tener alguna parte de réplica, de repetición, pero la prueba y la verificación en la realidad, como el conocimiento científico nos lo indica, se requiere que se aprenda entonces a hacer ese proceso adecuado. Aquí tenemos un resumen de las tres partes, que es el inicio, desarrollo y cierre del laboratorio. En la primera parte, pues la bienvenida, verificación precisa de las instrucciones de la sesión, en donde se va a trabajar. Si son las primeras experiencias, los estudiantes deben de tener tutoriales sobre cómo el programa funciona, qué es lo que tienen que hacer y cómo hacer para gestionar los materiales
inclusive cómo manejar el equipo en las primeras experiencias que ellos tienen, enseñarles todo lo que se está trabajando y que sepan que también hay un control de ellos. Por eso, repito nuevamente que es necesario muchas veces trabajar con videos para que ustedes explican cuáles son las normas de la clase, las normas del laboratorio y que ellos tengan claro hacia dónde vamos. En el desarrollo, recordemos que los estudiantes, aunque están en sus casas o en otra parte, ellos deben de cumplir con lo que se les está indicando y si lo hacemos de manera ordenada, tomando en cuenta el tiempo, por ejemplo, del desarrollo de la clase, vamos a tener entonces un resultado positivo. De lo contrario, si tienen demasiado que hacer y el tiempo no les va a alcanzar, vamos a encontrar el fracaso, que es lo que queremos evitar, ¿verdad? Queremos un aprendizaje significativo, práctico, adecuado al nivel de ellos, a medir su conocimiento y aportar para la sociedad, no solamente para repetir, sino para aprender para la vida. Finalmente, recordemos el cierre, que debe de tener una entrega, aunque sea parcial, si no se, en esa clase tal vez el programa requiere más manejo, ¿verdad?, de actividades, pues una entrega de productos parcial se recomienda, podría ser inclusive un portafolio de evidencias en donde el estudiante en línea va reservando la semana 1, la semana 2, y entonces así los docentes ya tienen la oportunidad de revisar lo que los estudiantes hicieron en cada uno de los laboratorios. No permitamos nunca que un laboratorio se quede en el aire, ¿verdad? Solo que se haga práctica y que ya se estuvo ahí, no. Debe de quedar una evidencia de lo que se trabajó, debe de verificarse que sí se hizo lo que tenía que hacerse y si no se logró, el estudiante debe de tomar en cuenta que esto le afecta en la próxima clase, porque como el tema sigue, ¿verdad? Y tiene una concordancia y una coherencia, pues lógicamente debemos de verificar que sí exista esa actividad, que tenga un compromiso y que va a tener, como les digo, dónde subirlo, dónde entregarlo. Yo sugiero mucho y utilizaba mucho cuando yo tengo las clases en laboratorio, que, tener un espacio en donde los estudiantes vayan generando su propio, puede ser un diario o puede ser un portafolio, que es lo más adecuado, ¿verdad? Un portafolio digital en donde él sencillamente va haciendo, acumulando todo lo que ha realizado. Inclusive ustedes le pueden poner, si lo desean, si el curso lo permite y si ustedes quisieran hacerlo, ponerle una reflexión por cada día, que es lo que a mí me gustaba hacer. Aunque sean cursos prácticos o informática y de ese tipo, que es lo que yo otorgaba, siempre es necesario decir qué aprendí, cómo me fue, qué debo mejorar. Por lo menos esas 4 preguntas en cada uno de los laboratorios para que tengamos éxito. Y recordemos como docentes tener rúbricas. Las rúbricas nos permiten una evaluación adecuada y nos permiten también controlar hasta dónde se cumplió o no lo que se planteaba en la competencia que establecimos anteriormente. Además, los estudiantes deben acostumbrarse a ser evaluados con rúbricas. Ellos deben de conocer la rúbrica. Desde antes de trabajar en un proyecto, los docentes debemos de otorgarles la rúbrica a los estudiantes y que ellos sepan exactamente dónde y qué se les va a evaluar. Aquí hay un ejemplo para que podamos nosotros visualizar cómo se hace más o menos una semana de una planificación en un laboratorio. Prácticamente es lo mismo que hemos venido trabajando en las guías didácticas, pero tenemos que tener cuidado con cómo enfocamos en la parte de laboratorio, la parte práctica. Entonces aquí, esta es una unidad 1 sobre las estructuras dinámicas básicas, las listas simples y circulares en C++ o Java o Python, y vamos a tener el manejo pues de estas estructuras para que los estudiantes empiecen a relacionar con cómo funciona todo el programa, ¿verdad? Es un curso de programación, entonces viene el tema en la unidad 1, que es precisamente el que mencionábamos, y luego viene la meta de aprendizaje, que es lo que hablábamos, que viene en el verbo en tercera persona, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces dice, diseña estructuras de las listas dinámicas simples y circulares y su manejo en C++, Java o Python y sus movimientos para la búsqueda de valores y aplicaciones. Podríamos agregar ahí todavía el cómo, ¿verdad? Por medio de ejercicios en el laboratorio número 1 o número 2, por ejemplo.
en la parte final de esta meta de aprendizaje. Luego viene la secuencia de actividades en donde explico brevemente, no debo de explicar tanto porque aquí no se trata de explicarle al estudiante. Este material es para nosotros docentes, es nuestra guía, pero también sirve de apoyo si los estudiantes lo tienen, que es también recomendable 100% que ellos estén conscientes de que estamos trabajando con una planificación específica, ¿verdad? No estamos trabajando de, hoy vamos a ver solo esto porque, o esto me gusta más, o esto es más bonito. Tenemos que tener una base de lo que estamos haciendo. Entonces, las 3 partes, el inicio, el desarrollo y el cierre, incluyen pues lo que se va a hacer en el inicio, que son las instrucciones, bienvenida, los espacios, el ingreso a los programas y el desarrollo en 2 líneas, 3 líneas lo más, que se va a utilizar, pues se coloca el trabajo remoto de los estudiantes con el fin de cumplir y practicar las habilidades establecidas en la planeación semanal, por ejemplo, y en esta parte se pueden colocar o es preciso o es aconsejable también dejar los enlaces hacia el material que estamos utilizando, porque tanto para nosotros los docentes como para los mismos estudiantes, pues es bueno que quede una referencia de lo que se está utilizando, los enlaces de todo, y luego el cierre, que es la entrega de los productos, y se sugiere, como decíamos, siempre la gestión en la nube. La entrega debe de ser por la nube, no en subir documentos, porque esto pues genera el espacio, que es lo que queremos evitar, ¿verdad? Y hemos estado aprendiendo últimamente sobre cómo gestionar eso. Y recordemos que debe de haber una verificación de entregas y una rúbrica. Luego viene las tareas y la evaluación se refieren a qué es lo que va a hacer el estudiante posteriormente para poder fijar el conocimiento de lo que aprendió en el laboratorio. Entonces, aparte del ejercicio en sí en el laboratorio, el estudiante debe de hacer un ejercicio práctico, podría ser, ¿verdad? Y este lo va a reservar. Ya pudo hacer varias pruebas en el laboratorio, pero va a reservar uno, que es el que el docente puede evaluar posteriormente o sencillamente verifica y el progreso del estudiante si realmente está haciendo las listas simples circulares dinámicas correctamente. Y aquí es donde lo dejamos que haga su posible portafolio de evidencias, donde podemos ir en cualquier momento a revisar si el estudiante está trabajando o no, ¿verdad? Y además, como esto todo queda con fechas y todo queda en un espacio colaborativo, pues el docente tiene acceso a todos los trabajos de todos sus estudiantes para estar pendiente de ellos por cualquier situación, ¿verdad? Es mejor que no enviarme por correo ni nada, sino que no necesitamos eso, sencillamente que lo dejen en el espacio establecido y que vayan haciendo, sea su diario, su portafolio de las evidencias o su producto cuando se está construyendo, por ejemplo, algún plano, ¿verdad? Para las áreas de arquitectura, pues este plano debe de irse haciendo y generando y el producto se va construyendo en cada una de las semanas. Entonces, esa evidencia, qué mejor que tenerla siempre reservada, además por cualquier cosa. Puede fallar un equipo, puede fallar algo, entonces siempre la evidencia se recomienda que se guarde. Y del lado derecho, pues tenemos las referencias de cuáles son los libros y cuáles son los programas o las fuentes de información que recordemos se deben de utilizar de los últimos 5 años, ¿verdad? Para que sean verdaderamente efectivas. Eso es lo que se aconseja en APA y lo que todos los docentes debemos de recordar. Todas estas, muchas veces estos libros mismos de programación que están en línea o que, a los que tenemos acceso, tienen versiones más modernas. Entonces hay que buscarlas y dejar pues en esta planificación las referencias si tienen hipervínculos para poderlos utilizar, ¿verdad? Además, la plataforma que estemos utilizando. En esta presentación también les dejamos unas referencias y les dejaremos material específico para que podamos utilizar o cuando tenemos alguna duda, verificar qué verbos o cómo podemos planificar una clase efectiva y exitosa en un laboratorio. Así que agradecemos mucho estar en esta presentación y esperamos que realmente podamos aplicar lo que hemos visto hoy, podamos hacer que nuestros estudiantes en cada una de los laboratorios experimenten
lo que deben de trabajar de manera remota y que nosotros como docentes tengamos la oportunidad de guiarlos adecuadamente sin que ellos fracasen o encuentren el fracaso. Lo que queremos es estudiantes exitosos, personas que aprenden efectivamente, constructivamente. Así que les animamos a utilizar estas planificaciones y estamos seguros que será un éxito. Así que muchas gracias.